¿Qué tal? Qué gusto que estás nuevamente el día de hoy con nosotros. Todos los pastores aquí presentes, lo único que deseamos es que tú crezcas, que tu fe se fundamente en la palabra, y todo el equipo que hay detrás de nosotros, que son los de multimedia, maquillaje, te podría mencionar muchos, estamos haciendo esto por ti. ¿Para qué? Para que tu fe se fundamente en Cristo, para que tú sepas quién eres tú en Cristo y quién es el Dios al cual tú has creído. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi bella, hermosa esposa, Hilda Basabe. Y bueno, estamos aquí para hablar del libro de Hebreos, como lo hemos estado haciendo. ¿El libro de Hebreos o de Hebrios? No, por perdón, favor. Perdón, Hebreos. Hebreos capítulo 7 es con el que vamos a comenzar. Bueno, vamos a estar hablando en esta hora. Y cuando vi que nos tocó hablar de Hebreos 7, me quedé pensando, porque yo sé que es el capítulo que habla de Melquisedec, un personaje un tanto misterioso en la Biblia. Me quedé pensando en Melquisedec y en lo que él significa, lo que representa, todo lo que es, así que se me hace muy interesante, se me hizo así como que wow, qué bien que vamos a hablar de esto. Pero yendo a lo que vamos a estar hablando, y sobre todo quiero establecer un preámbulo de lo que viene después, porque empieza con el capítulo 7. El capítulo 7 nos está hablando de un sacerdocio superior. Ahí empieza un sacerdocio superior que empieza precisamente con Melquisedec. El capítulo 8 hace hincapié en un pacto superior. El capítulo 9 habla de un santuario superior y el 10 concluye hablando del sacrificio superior de Cristo. Entonces, todo esto es para darle la preeminencia a Jesús como lo que es superior y por encima de todo. Me haces recordar cuando empezamos en los caminos del Señor hace casi 39 años. Hubo dos libros que nos obligaron a estudiar y escudriñar, Romanos y Hebreos, que es la doctrina básica. Así es. Romanos es la justificación, o sea, Jesús nos justificó, y el libro de Hebreos es precisamente el sacerdocio de Cristo y cómo nos inspira a perfeccionarnos, ir más allá. Y creo que esto nos ha servido, y me encanta lo que acabas de decir cuando estudiamos esto el día de hoy, entre comillas, porque tenemos años aprendiendo y seguimos aprendiendo. Así es. Y de eso quiero hablar, hablando de aprender. Fíjate que noté que en Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Pero me llamó la palabra precursor. No sé si te había dicho de esta historia. En la antigüedad, en la época de los griegos, para que los barcos entraran a puerto, era necesario que se bajara una lancha y un marinero y se pusiera un ancla y él remara hasta el puerto. Porque cuando había marejada y los vientos eran muy fuertes, ese barco no podía entrar a puerto. No es como ahora que todo es todo es computadoras, claro, y todo, claro, ¿no? Entonces, entraba ese hombre remando con el ancla en la lancha para anclarla al puerto, y con sogas iban jalando ese barco. A ese hombre se le llamaba precursor, precisamente. O sea, entró a puerto antes del barco para jalar puerto. Okay. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Es exactamente lo que hizo Jesús. Entró al lugar santísimo para llevarnos a puerto seguro. Y me encantó, claro, esto porque me dio una idea, claro, de lo que exactamente hizo Jesús, ¿sí? Fue su función de sumo sacerdote según Melquisedec. Por eso, cuando empieza el capítulo 7, ya entrando al capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza, y tú puedes leerlo del 1 al 7, y es interesante porque aquí, si tú observas en el versículo 1, dice rey y sacerdote.
Hasta el día de hoy, ningún sacerdote tiene la función de político o rey. O es rey o es sacerdote. Sí, en el Antiguo Testamento Era lo mismo. era lo mismo exactamente. O Ujú. sea, los reyes eran unos, era una línea, pero los sacerdotes venían De otra línea. completamente de otra línea, venían de la descendencia de Leví. ¿Cómo surgió esa descendencia de Leví? Cuéntame. Esa descendencia de Leví surgió porque ahora sí que Aarón, el primer sacerdote, pertenecía a esa tribu y de ahí ya quedó, dicho a manera muy rápida y muy sencilla, quedó marcado que él seguiría, de su descendencia se levantarían los sacerdotes. O sea que, como diríamos, la chusma no entra. O sea, solo la crema y nata podían ser sacerdotes. Bueno, Estoy hablando en lenguaje popular. no, y venía realmente por genealogía, por Ah. herencia, era por familia. Nadie que fuera de la tribu, que no fuera de la tribu de Leví podía ser un sacerdote, o sea, no podía, tal vez que digamos que eras descendiente de la tribu de Rubén y tú querías ser sacerdote, no podías ser sacerdote, o no podías llegar y decir, pues Como en es mi que caso, Basabe, no no, pertenezco a ningún sacerdocio, no puedo. no puedo, no podrías decir como que yo siento el deseo, siento que Dios me llama a ser sacerdote, lo siento en mí. No se podía. O eras de la tribu de Leví para ser sacerdote o no podías tener parte en el sacerdocio. Siguiendo tu línea de pensamiento, qué interesante es lo que Cristo hace, porque nos llama. ¿A qué? A precisamente ser sacerdotes. Ujú. En casa. No necesariamente a veces una iglesia o un pastor, es en casa. Por eso cuando habla de Melquisedec, dice que no tiene genealogía. Qué interesante. Y ahí es a donde dices, ¿cómo? ¿Cómo que no tiene de genealogía? Entonces, ¿quién es Melquisedec? Así es. Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Dios mismo lo pone y tú lo puedes empezar a ver desde el libro Génesis, capítulo 14, incluso en el Salmo 110, ya está mencionando, aquí estamos Sí. en el libro de Hebreos, ¿ok? Estamos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, desde el Génesis 14, Salmo 110, ya está mencionando el Señor acerca de Melquisedec, lo cual es rey de justicia, rey de paz, por eso es Salem, de Jerusalén, y es sin genealogía, Shalom. Entonces, qué increíble que cuando tú analizas la escritura en el versículo 1, dice que salió al encuentro de Abraham. Ahora, Abraham venía de haber derrotado a 4 reyes que eran muy poderosos. Vete y te animo, léelo en Génesis 12, 13. Qué interesante es porque él derrota con 300 soldados o compañeros de trabajo de él, derrota a estos reyes. Pero lo interesante es que Abraham, aquí no era Abraham, era Abraham, no tenía la promesa. Aún no había cambiado, tenía una promesa, que era, Dios lo iba a bendecir. Y que en esa bendición, sí, él lo iba a levantar grandemente, pero no tenía una genealogía, no tenía una herencia. Pero después de que encuentra a Melquisedec, me llama mucho la atención que al diezmar, Melquisedec lo bendice y le da la herencia, le da la promesa que será padre y le cambia el nombre. Sí, después ya Dios no se es presenta. Abraham, ahora es Abraham. Abraham. Pero aquí yo quiero hacer un pensamiento y quiero dejarte pensar. Abraham tenía una promesa, pero hasta que se encuentra con Melquisedec, tiene la bendición. Y quiero pensar en lo siguiente. Muchas veces tú y yo conocimos de Dios, oímos de Dios, pero hasta que conocimos a Jesucristo, pudimos ver la bendición, precisamente como precursor nos llevó a ese puerto seguro. Definitivamente. Y ahí es a donde está la obra tan
increíble que Él hizo como sacerdote de llevarnos a ese puerto y simplemente saber que Él es el sumo sacerdote que entró a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Así es. Porque recordarás que ya se ha estudiado en otros capítulos acerca del lugar santo, el lugar santísimo, etc. Así es. Y quiero retomar algo de lo que estás diciendo en cuanto a lo que significa Melquisedec, que es rey de justicia y que es también la palabra Salem, Shalom, que significa paz. Melquisedec es rey de justicia, así como rey de paz. Y es curioso porque justicia y paz se mencionan varias veces en la escritura y yo solo voy a mencionar 2 versículos donde está hablando de justicia y de paz ligadas las dos y me encanta esto. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Ahí está, el efecto de la justicia será paz. Qué interesante, ¿verdad? Unidas las dos cosas, justicia y paz. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué versículo tan bello. Porque si te pones a pensar, yo me quedé meditando en esto y dije, claro, es muy lógico que cuando está la justicia de Dios, cuando tú te sabes justificado por Jesucristo, puedes vivir en paz. Solo cuando has sido, ahora sí que justificado por Jesucristo y sabes que Él te limpió de pecado, que Él ahora sí que vive en ti, puedes vivir en esa paz. Lo voy a aterrizar un poquito a una situación de un hogar. Yo como consejero escucho mucho que quieren paz en los matrimonios. Sí, así es. Pero no hay justicia. No hay justicia en la manera que se tratan, no hay justicia con los hijos, porque número uno, no han recibido la justificación que ha dado Jesucristo, no viven en esa justicia en su relación y respeto, por lo tanto no hay paz. O sea, haciendo mención de lo que tú estás diciendo, así es. y aplicándolo a algo tan simple que es una relación matrimonial, hasta en una compañía, una organización, etcétera, cuando hay justicia, ¿qué hay? Hay paz, confirmando lo que tú estás diciendo. Lo que nos dice la Escritura, la justicia y la paz se besaron, pero bueno. y continuando con nuestro estudio acerca del sacerdocio de Melquisedec, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la función de un sacerdote o la función de un pastor? Porque muchas veces, aquí ten en cuenta que no estamos hablando de un sacerdote como la figura que conocemos, sino estamos hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, donde tenía que hacer sacrificios aún por sí mismo, y que cuando moría él tenía que entrar otro nuevo, ¿sí?, que lo sustituyera. Sí. Pero en el caso de Melquisedec es para siempre. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote? Es muy sencillo, es construir puentes. Porque cuando un sacerdote se escoge a sí mismo, solamente pensará en sí mismo, sea líder o quien sea. Pero aquel que está consciente que fue llamado por Dios y sirve al Señor, no se fija en sí mismo, sino se fija en los demás y actúa a favor de ellos. Que eso fue lo que hizo Jesucristo. Actuó a favor de nosotros. ¿A bien de qué? De que vivamos en la libertad y entender el enorme sacrificio que Él hizo como sumo sacerdote, presentándose a sí mismo con su sangre, para que pudiéramos vivir en libertad. El punto importante es cómo lograr comprender dentro de nosotros que ya está dado en Cristo. Ese ha sido mi interrogante por mucho tiempo, porque queremos comprenderlo, queremos analizarlo, cuando en realidad solamente tenemos que ver y escudriñar la Escritura de lo que Él ya hizo y entrar en esa paz. Quiero leer un poquito lo que es los versículos 11 al 14, me quedé así como que en pausa. Bueno, si pues, hablando del sacerdocio de Melquisedec, si pues la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque a base de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría
aún de que se levantase otro sacerdote diferente según el orden de Melquisedec y que no fuese nombrado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. Y aquí volvemos un poco a lo que mencionamos hace un momentito. Ujú. O sea, la realidad es que Jesús no viene de la tribu de Leví. Ujú. Jesús viene de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nadie podía oficiar No. en el altar. No. O sea, hay un cambio aquí. Fue cambiado el sacerdocio. ¿Por qué? Porque la ley, y lo menciona Pablo, No te hace perfecto. la ley no te hace perfecto. No. La ley, y lo menciona por allá en Gálatas, dijo que la pusieron para que fuera como el ayo que nos llevara a Cristo. Y en cierta forma, en el ejemplo que decías como precursor, el ayo, yo recuerdo que en alguna ocasión escuché una enseñanza muy buena donde hablaban que la ley venía a ser como ese anillo que se le pone a los bueyes y Para jalarlo. para jalarlo, que se los ponen aquí en la nariz y de eso los van jalando para que vayan en la dirección que quieren que vayan. Entonces, aunque la ley fue puesta, como decirlo, como ese ayo, ese anillo que nos jalaba como para que siguiéramos a Dios y obedeciéramos a Dios y pudiéramos mantenernos hasta cierto punto en santidad, en la realidad es que no es posible. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos terminaba, aunque el anillo nos quería jalar hacia lo que era la obediencia de Dios, la realidad es que nuestra naturaleza siempre nos terminaba desviando hacia el Por eso pecado. Jesús dijo, si oyeron a Moisés, me oyen a mí. Si oyen la ley. Y siguiendo con lo que estás mencionando, que la ley no hace perfecto, por eso muchas veces caemos en el grave error de caminar en nuestra vida en Cristo bajo la ley. Por ejemplo, vengo a la iglesia, leo mi Biblia, hago esto, hago lo otro, hago aquello, pero ayuno, pero sigo cayendo vez tras vez, tras vez, tras vez en la misma situación. Es que este enojo que tengo, esta ira, no logro quitármela. Es que no es Dios no me la quiere, no me ha ayudado a quitármela. Dios no me la quita, y yo he pedido. Sí, o sea, yo he querido, pero no. Ahí es a donde ahora entramos en esa sujeción de Cristo y nosotros somos los que refrenamos la carne con el poder del Señor. Somos intencionales, porque la obra Él ya la hizo y ejemplo lo pone. O sea, por eso bien dices, la ley no hace perfecto. Y en estos años que tenemos de caminar el Señor, pues a ver, yo cometí el error de ser legalista en el pasado, creyendo que era así y así, pero no disfrutaba la vida, no disfrutaba simplemente el reír. Se me salió un moco, perdóname, me río por el moco. O sea, no, era como que no, ¿cómo se te ocurre? Porque la vida en Cristo es libertad. Exacto, y qué bueno que lo tocas, porque esa libertad, y es algo que estaba viendo aquí en mis notas, ser libres de la ley no significa que somos libres para pecar. Eso. Significa, y tomen nota de esta frase porque a mí me revolucionó, que somos libres para hacer la voluntad de Dios. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, amor. O sea, la libertad que Cristo nos da no es una libertad para pecar y para vivir de una manera perdida. O sea, no somos libres para pecar. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. O sea, puedo hacer la libertad de Dios. ¿Por qué? Porque no soy esclavo del pecado. Porque Jesús me liberó. Ese es su oficio como sumo sacerdote. Me liberó. La ley no podía llegar a ese lugar. No podía. ¿Por qué? Porque no había cambiado nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos seguía llevando hacia lo mismo. Pero solo en Jesús, que vence como hombre, Él viene como hombre, y como hombre vence el pecado.
Y entonces nos regala esa victoria. Y al venir y morar en nuestro corazón, viene esa libertad de que ahora que la naturaleza pecaminosa, ahora sí que ha sido quitada, Ujú. no digamos que del todo, pero, o sea, Cristo vive en Sí, nosotros. yo tengo y- que seguir Y trabajando. nos da la fuerza, nos da el poder del Espíritu Santo para llevar la naturaleza pecaminosa a sujeción. Y entonces que ahora soy libre para hacer la voluntad de Dios, para vivir una vida que a Dios le agrade. Mm. Tú podrías decir verso 18, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil Claro, e inútil. así es, y ahí lo dice claramente. Por eso dice claramente en el versículo 21, ¿sí?, que él hizo un juramento, Dios, y le dijo, el Señor ha jurado, no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, Ujú, para siempre. sí, Cuando logramos ver el cumplimiento de Cristo y su sacerdocio, o sea, que me lleva y está por mí, está a favor tuyo, está presto para llevarte al puerto seguro, como tú bien dices, con esa ujú, naturaleza donde ahora tú escoges hacer su voluntad. Porque muchas veces nuestra tendencia es quiero los beneficios tuyos, sí, pero quiero seguir haciendo mi voluntad. No es posible, ujú, no es posible. Tengo que hacer su voluntad con esa decisión, con esa libre albedrío de decidir sí, hacer su voluntad y ver que la bendición está ahí al alcance de la mano. cierto. No por mi conducta, sino por lo que Él ya hizo. Es como recibir el regalo que no merezco, pero que Él ya me lo dio. Que lo único que tengo que hacer es irlo y poseer lo que Él me ha dado. Así es. Hmm. Y yendo un poquito, mira, haciendo hincapié en esto que estamos hablando, en el verso 18 me voy a regresar un poquitito. Dice, pues por un lado queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad. O sea, nos estamos regresando a que la ley no era débil y no era perfecta. Pero ese mandamiento de seguir la ley fue abrogado. Significa que ese sacerdocio, el sacerdocio levítico, el sacerdocio según Aarón. Aarón, fue abolido. ¿Y eso qué quiere decir? Que fue quitado. Pero nadie puede abolir el poder de una vida indestructible, como lo dice aquí mismo en Hebreos. ¿Hasta dónde de 7. alguna manera se tiene esa mentalidad todavía de ese sacerdote esperando que nos redima y que seamos escuchados por Dios a través de esa figura? Ni una figura sacerdotal, En cierta manera, en cierta sin manera. hablar de ninguna u otra denominación, sino en términos Claro, generales. claro. Sí, yo pienso que dices una gran verdad y yo pienso que eso sucede cuando no hemos visto realmente a Jesucristo como ese sumo sacerdote que es, ahora sí que al llegar Él, lo que sucedió fue que lo demás fue quitado, fue removido, en lo que era el sacerdocio anterior fue removido. ¿Por qué? Porque por eso está diciendo aquí en el versículo 18, fue abrogado, fue abolido, fue quitado. Y si fue quitado, era porque no cumplía con una función. Y entonces llega Cristo. Y ahora es un sacerdote que vive para siempre. Para siempre. Y que se entregó en sacrificio una sola vez y que no tiene que volverlo a hacer. Y es el sumo sacerdote tuyo y mío que está en los cielos y que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Esa es su tarea. Entonces, no hay más intermediario, qué increíble, no hay más intermediario ese es el punto. humano entre Dios y nosotros. No hay más intermediario humano. No tenemos que recurrir a alguien más para que nos lleve
delante de la presencia de Dios, puesto que Jesucristo entró él mismo con su propia sangre ante el lugar santísimo y con su sacrificio lo consumó para siempre. Por eso en la cruz antes de morir lo dice, consumado es. O sea, está hecho, está concluido, está terminado. Solo tenemos que apropiarnos de eso y saber que Él es ese sumo sacerdote que tenemos en los cielos y Él es el que intercede, está ahí, su presencia misma. No es que, y aquí hay algo bien que me llena y me emociona. No es que Jesucristo esté todo el tiempo, Señor, perdónalos. Y mira, no es esa su función, como si Dios solo estuviera pensando en castigarnos. Claro. No es esa su función. Simplemente Él está ahí y su presencia nos representa a nosotros. Ahí está, porque Él es. Él es esa oración, por decirlo así. Él es esa oración. Él es y ahí está. Y entonces su presencia delante de nosotros, su presencia delante del Padre es lo que hace su función. O sea, nos está presentando nuestras oraciones levantadas hacia Él y están en Él y están delante del Me Padre. haces reflexionar en este sentido y quiero lanzar esta idea y que lo pensemos, porque de eso se trata, pensar. ¿Por qué creo lo que creo? Muchas veces a nivel pastor me piden que ore por la gente. Y luego, por una situación, usted siga orando, ¿no? Ore por nosotros. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿Dios tiene favoritos? Porque si Dios tiene favoritos, entonces no es justo. No, Él mismo lo dice, que no hace No acepción tiene favoritos. de personas. ¿Qué significa? Que Así es para todos. Y todo aquel que se acerca a Él, Él se acerca a ellos. Así es. Entonces es Dios justo. Por eso está claro cuando dice en el verso 22, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¡Ay, qué bien! Fiador de un mejor pacto. ¿Sí? No tiene que haber sacrificios y nuestra vida cristiana no tiene por qué ser de sacrificios. ¿Y puedo decir lo que significa fiador? Por favor. Significa uno que garantiza que los términos de un acuerdo se llevarán a cabo. Los términos. Uno que garantiza que los términos de un acuerdo se llevarán a cabo. Entonces, Jesús, esa es su tarea. Se cumple el verso 22. Es fiador. Es de alguien que un garantiza mejor pacto. Que los términos de un acuerdo se llevarán a cabo. ¿De cuál acuerdo? Del nuevo pacto. Claro. Claro. Él es el fiador. Partiendo de la base que la ley no nos hace perfectos. Claro. Pero en Él nos hace perfectos. Claro. Por eso dice en Efesios, en Cristo estás completo. Punto. Por eso hablaba yo al principio que qué importante es que sepas quién eres tú, quién es Él y a quién has creído para que tengas identidad y saber que tienes un sumo sacerdote. Por eso, verso 24, Él conserva su sacerdocio inmutable, o sea que no se mueve, puesto que permanece para siempre. Verso 25. Espera. Okay. Espera, es que acabas de decir la palabra inmutable y es que el significado de las palabras es tan importante. Por algo fue Pablo quien lo dijo, ¿no? Erráis ignorando el poder de las palabras. Exactamente. Y yo era de esos ignorantes. Ok, entonces la palabra inmutable encierra la idea de válido e inalterable. O sea, que el sacerdocio celestial de Jesús es válido e inalterable. ¿Qué nos dice eso? Que en medio de este mundo cambiante e inestable podemos tener esa seguridad de que su sacerdocio es válido y es inalterable. Y se cumple lo que dice el 25, por lo cual es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a ¿quién? A Dios. A Dios. Puesto que vive
perpetuamente para interceder Ujú. por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo Así sacerdote, es. santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis en las características. Santo. ¿Sí? Ujú. La palabra simple significa que cumple las obligaciones divinas, las demandas, ¿sí? Ujú. En carácter como en desempeño. Y muchas Sí, veces ahí es donde fallamos, en el desempeño o en el carácter de comportarnos en como el Cristo. carácter, exactamente. Porque carácter no es el cállate. No, no, ese no es carácter, ese es falta de carácter, es Ujú. dominio propio. Inocente es simple y sencillamente que es libre de toda malicia y de todo engaño. Yo en mis años de Sin juventud, culpa. sin Ujú. culpa, porque en Ujú. mis años de juventud se mete uno en cada cosa que ahora toma ciertas palabras o ciertas situaciones en doble sentido porque hay malicia o hay engaño. Ujú. Pero Claro. cuando hay inocencia como un niño, Ujú. no hay malicia, no hay engaño. Qué importante, por eso se cumple lo que dice Romanos 12:2, Señor, renueva mi mente con tu palabra. ¿Para qué? Para que podamos volver a ser como niños, sin malicia y sin engaño. Y aquí el Antiguo Testamento, vemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían falta de carácter y no eran como Jesucristo. O sea, ellos tenían primero que presentar sacrificio por su propio pecado para después poder presentar sacrificio por el pecado del pueblo. Y como estás diciendo, Jesús ahora sí que inocente, es decir, sin culpa, fue sin mancha, Sin que mancha. quiere decir sin pecado. Solo Jesús tiene esas características. Lo que más me llama la atención es que él estuvo rodeado de pecadores, pero nunca se contaminó. Ahí la clave. Por eso es apartado de los pecadores. Estoy con ellos, por ellos, pero no me contamino con ellos. Exacto. Porque es libre de ese pecado. Ujú. Ahora, ¿podemos vivir así? Claro. Porque esa es la pregunta. Se habla mucho de Cristo, pero ¿puedo vivir así? La respuesta es sí. Sí. Definitivamente sí. Para eso murió él. Por eso dice que seamos sal y seamos luz en Ujú. medio de la oscuridad. Así es. ¿Qué otra cosa iba a decir aquí que tengo que era importante? Que él no se aisló. Jamás. No se aisló para no contaminarse. No. Anduvo entre la gente y no se contaminó y no pecó. Y él no está apartado de la gente a quien ministra. No. Aún estando Judas junto a él. Así es. Aún así estando es, Judas así es. ahí cerca de él. Así es. Lo último que quiero decir y que me impresionó mucho fue pensar que Jesús no solo es el sumo sacerdote que intercede y que hace su tarea por nosotros, sino también Jesús es a la vez en sí mismo el sacrificio. El Antiguo Testamento, los sacerdotes presentaban ahora sí que cordero sin mancha. Y Jesús mismo fue el cordero que se ofrecía, el sacrificio que se ofrecía y el sumo sacerdote que lo lleva a cabo todo. Por eso dice el verso 28 y que aquí cerramos, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Uh-huh. Pero la palabra de juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Yo quiero dejarte con esta pregunta. Si tú lees la Escritura, en el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia o muchas veces destruido por su desobediencia. No pasó él por alto la desobediencia.
Y yo me pregunto, ¿pasará por alto cuando nos mantenemos ajenos o ignorantes a lo que Cristo hizo y no viviendo de acuerdo a su voluntad? Yo quiero dejarte nada más esa pregunta. Por eso dice la Escritura, el día de la salvación es hoy. El día propicio es hoy. Yo te agradezco no solo que nos acompañes en recibirle a Cristo, sino que ahora te des la oportunidad tú mismo de escudriñar si lo que está escrito aquí es verdad. Yo te puedo decir con toda absoluta certeza que tenemos 39 años como individuos, 43 como matrimonio, pero hemos visto que esta palabra es verdad. Y que bien dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero es algo que tú tienes que tomarte la oportunidad de leer. Ahora, la manera en la que te acercas a la Escritura determinará la respuesta. Si te acercas a ella con una actitud de crítica, la criticarás. Si te acercas a ella con una actitud de prejuicios, te mantendrás ajeno. Pero si te acercas a ella sabiendo que es palabra de Dios escrita para ti y promesas para ti, obtendrás esas promesas. Esa es solamente tu decisión. Por eso es nuestro ánimo que te des la oportunidad de decirle, Señor, en esta tarde o en esta mañana, yo te recibo en mi corazón. Ven a mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi vida. Reconozco que he vivido a mi manera, a mi estilo. Hoy puedo ver que tú, Jesús, entraste como precursor para llevarme a puerto, para llevarme al cielo con el Padre. Yo te doy mi vida, recibe mi vida. Una vida que no ha dado fruto, pero que en ti llevará fruto. Y te doy gracias. ¿Usted podría cerrar con una oración, mi amor? Claro. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad. Señor, aún hay tantas cosas que nuestra cabeza, Señor, nuestra mente no alcanza a comprender ni a discernir. Pero gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos revelas. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos reveles tus secretos escondidos, tus tesoros muy guardados, Señor. Que cada vez que abramos tu palabra y que nos dispongamos a leerla, Señor, seamos como cazadores de tesoros, Señor, que entremos con esa actitud de querer encontrar un tesoro que viene de ti. Gracias, Señor, porque al final de cuentas lo que tú ves es precisamente eso, la intención de nuestro corazón. Y es conforme a esa intención que tú te manifiestas y tú respondes. Gracias por bendecirnos a todos, a bendecir a cada uno de los que están viendo este estudio, Señor. Mandamos tu bendición a sus familias, a sus hogares, sí, Señor, a todos sus seres amados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y seguimos martes tras martes y te esperamos a bien de que crezcas. Que Dios te bendiga.